I wonder. Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a un video aquí en el canal. Como vieron, ya estamos regresando con las reseñas. Ahí vamos poco a poco. De hecho, estoy teniendo varias grabadas, digamos que a lo largo de conforme he estado viendo las películas, pero van saliendo mucho después porque la edición de la colaboración con En 10 Puntos estuvo muy larga. Entonces, de hecho, estoy grabando este video todavía antes de terminar de editar el video de la colaboración de En 10 Puntos, así que pues se darán una cuenta de cuánto trabajo tomó editar ese video y pues el tiempo, ¿no? Por cuestiones laborales. Entonces, pues tanto por la escuela como el trabajo, de nuevo, apenas estamos regresando y ya vieron, son varias, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de A Quiet Place 2, esta controversial historia que a muchos les ha encantado, que muchos han despreciado y que a pocos los ha tenido indecisos. Y bueno, que en mi caso, híjole, es una saga, bueno, no saga, una película de la original que me tenía una relación amor y odio muy fuerte que se repite aquí en A Quiet Place 2. Entonces, rápido, antes de que se me vaya el hilo, porque justamente vengo llegando de verla, antes de que se me vaya de qué quiero hablar, cómo lo quiero decir, pues vámonos con esto. Mi nombre es Sebastián Chávez, esta es la orden del cine, vamos a comenzar. Where? Mom? Oh my God. Ok, A Quiet Place 2. Con la primera película yo tenía una relación de amor y odio. Tengo una relación porque hay muchas cosas que me gustan mucho con base a la idea principal de lo que es A Quiet Place, pero también hay muchas otras que, híjole, me cuestan mucho trabajo. De hecho, pero pueden ver el unboxing que le hice al Blu-ray, fue uno de los primeros videos del canal, de hecho, ¿no? De A Quiet Place, que de nuevo, me gusta mucho la película, sí, pero me causa mucho conflicto. Por ejemplo, la primera, cuando estamos con escenas, digamos, violentas o que va a ocurrir algo brutal, a excepción de la primera secuencia con el niño, digamos que lo censuran, ¿no? O sea, va a pasar y justo cuando vas a ver la acción, justo cuando vas a ver el problema, ¡pum! Cambio de tono y no ves y, híjole, eso cómo me causa conflicto. Oh, no, me causa mucho problema, lo sentí como un clasificación R, PG-13, perdón, en vez de una clasificación R. Y está bien si lo que quieres es la clasificación está bien si lo que quieres es como llegar a más gente, pero entonces o una de dos, o insinúas de una manera al estilo de Saw ese tipo de escenas, o no pones como si de verdad lo fueras a mostrar y a la mera hora lo quitas. Híjole, eso entre muchas otras cosas son cosas que con A Quiet Place 1 me tenían, no, así como de, no me dejaban terminar de disfrutar la película. Ese tipo de situaciones, ese tipo de digamos, errores, porque bueno, no son errores, así decidieron hacer la película, es a propósito, pero ese tipo de situaciones eran cosas que a mí me arruinaban bastante la experiencia. Todo eso se corrige con A Quiet Place 2. Y todo iba muy bien con A Quiet Place 2, pero si al final de la película hay cosas que tampoco me terminan de convencer. Por ejemplo, se supone que A Quiet Place 1 es considerada incluso película de terror, suspenso. Para mí es más thriller, ¿no? En esa parte, porque en ningún momento me generó terror, susto, espanto, ¿no? En ningún momento salté, en ningún momento nada, era más como la intriga y la curiosidad de saber cómo continuaba la historia, además de un poco el suspenso por los personajes cada que, digamos, parecía que iban a hacer ruido, ¿no? Acá con A Quiet Place 2, irónicamente, se enfocan más en la cuestión de la acción, porque ya conocemos, digamos, a los monstruos, ya conocemos su trasfondo, ya sabemos qué ocurre. Entonces se enfocan más en la cuestión de la acción, se enfocan más en este conflicto, digamos, hay lucha contra las criaturas. Y a pesar de eso, me asustó más que la uno. De hecho, hubo dos escenas que genuinamente me asustaron. No las vi venir honestamente, hubo partes en donde yo pensaba que iba a haber un susto y me preparaba y al final no, entonces cuando creía que me la iban a volver a hacer, genuinamente me causó susto. Entonces fue una sensación muy grata, pues ya tenía mucho que no sentía algo así con una película. Entonces tener eso de regreso en una película mainstream, a mí me gustó mucho, no sé, me gustó. Entonces, como podrás ver, hay cosas muy buenas de esta película, pero ya tocaremos parte de lo malo. Más adelante en la historia,
ocurre un cliché que está bien hecho. Digamos que te asusta y empatizas con la chica, con la hija, en una situación en donde, a pesar de ser algo muy corto y muy breve, te hace empatizar más con ella, ¿no? O sea, entiendes como que un poquito más su papel. Y la chica, la verdad es que la chica se lleva la película, para mí es la protagonista, no es Emily Blunt, no es el espantapájaros, no es no, o sea, para mí la protagonista es la hija, la niña. Por el otro lado, llegando de ver la película, luego lo primero que hice fue ver el tráiler. El tráiler, si se dan cuenta al inicio, siempre pongo 15 segundos de tráiler como para contextualizar. No estoy seguro de si lo voy a hacer. Si lo vieron, digo, excelente. Si no, no estoy, para que sepan que yo no estaba seguro de si ponerlo o no. Porque el tráiler es prácticamente un resumen de la película. O sea, si tú ves el tráiler, ya no hay prácticamente ninguna sorpresa dentro de la película. En cuestión de trama, de historia. Si tú ves el tráiler, puedes muy fácilmente, muy sencillamente, predecir todo lo que va a ocurrir y cómo va a ocurrir. La verdad es que el tráiler ahí muy mal porque sí revela muchas cosas acerca de la película. Ahora, te comentaba, más adelante en la película aparecen ciertos personajes. ¿Para qué? ¿Por qué? Ya lo mencionaré en la parte con spoilers, pero no, o sea, está bien, pero hay muchas cosas que pudieron haber sido mucho más simples y haber funcionado mejor, en lugar de intentar ser un poco más complejas y dejarte con más preguntas que respuestas. Y el final es un corte abrupto. El final, o sea, estás un poco metido en la trama, quieres saber cómo va a continuar y se entiende que van por una tercera parte, ¿no? O sea, se entiende que lo están haciendo por dejar una secuela, pero, bueno, ahora una tercera parte, pero de repente se acabó y fue como, ¿ya? ¿Ya se acabó? Entonces, parte de las cosas que me habían, digamos, complicado la primera parte, A Quiet Place 1, aquí se corrigen, pero lo vuelven a tumbar junto con otras cosas. Entonces, como podrás ver, la película tiene muchas cosas positivas, es muy disfrutable, pero son también de peso las cuestiones negativas que ocurren a lo largo de la historia que no me permiten disfrutar y venir a decirte aquí, wow, sí, ve a ver esta película. ¿Vale la pena ver la película? Sí. De hecho, me gustó muchísimo más que la uno. Pero la película comienza de una manera muy similar a como comienza la uno. La película tiene un conflicto, digamos que en la parte del nudo de la historia o del desarrollo y del nudo, que es muy similar a la primera película. Y la segunda parte, Quiet Place 2, termina de una manera muy similar como terminó la primera película. Aparte, te pone en contexto acerca de la historia en general constantemente a lo largo de la trama. Entonces, si tú vas a ver a Quiet Place 2 sin haber visto la 1, vas a entenderlo perfecto. No necesitas ver la 1 para poder comprender lo que ocurre aquí. Y eso hace que la 1 sea todavía más irrelevante. La 1 tiene para mí grandes puntos a su favor, pero no deja de ser una relación amor y odio que no me deja disfrutar al 100% de la cinta. Con la 2 ocurre exactamente lo mismo. Si te gustó la 1, definitivamente te va a gustar mucho la 2. De hecho, probablemente te guste más la 2 que la 1. A mí me ocurrió eso y con puntos muy positivos. Pero si no te gustó la 1, probablemente puedas disfrutar la 2. Y la ventaja es que si no viste la 1 y ahora te interesa ver la 2 por todo lo que, ¿no? Lo que trajo la 1, que fue una revolución, que fue una pieza, una obra maestra, que fue whatever, todo lo que acarreó, todo lo que trajo la primera parte, puedes ver la parte 2 sin haber visto la parte 1 y vas a entender todo perfectamente. Los sucesos importantes de la 1 se mencionan aquí, los sucesos, digamos, raros o difíciles de la 1 se mencionan aquí. Muchas veces, digamos que repiten cuestiones o puntos clave acerca del conflicto con las criaturas, por lo cual lo vas a entender aquí, ¿no? Entonces, la 1 se convierte en una película irrelevante y la 2 se convierte más en un reboot que en una secuela. Honestamente, viendo la 2, no necesito en lo absoluto ver la 1 para poder volver a ver esta, para volverla a comprender. Y sí tengo ganas de volver a verla porque, te digo, estas son mis impresiones, mis primeras impresiones. Y creo que sí pudo haber sido mucho mejor, mucho mejor. Entonces, híjole,
tengo esta relación rara, amor y odio con esta, ahora, saga, no sé cómo decirle cuando son solo 2 películas, mira qué extraño. Entonces, me causa mucho conflicto. Ahora vamos rápidamente con en la parte con los spoilers. Estos cuates, zombies, drogadictos, ojos rojos, infectados, no sé qué son. ¿Qué pex con ellos? O sea, sí meten tensión a la trama, sí ayudan a que sea un poquito más dramática la situación, pero son completamente irrelevantes. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué aparecen? ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? Son una clase de culto que le rinde tributo humano a las criaturas con tal de poder sobrevivir. Tienen alguna infección mortal, por lo cual por eso tienen ese aspecto. Simplemente es gente ya tocada y traumatizada por todo lo que bueno, no acaba, pero todo lo que ocurrió. No, o sea, no, ¿por cuál es el motivo de estar ahí? Es una parte de la historia, es una subtrama no desarrollada, mal implementada. O sea, esa escena pudo habernos causado la misma sensación si simplemente hubieran estado buscando un bote y de repente hubieran hecho ruido y haciendo ruido hubieran atraído una de estas criaturas y entonces hubieran corrido y se hubieran caído al agua y entonces nos hubieran dicho que estas criaturas no pueden sobrevivir en el agua. Eso hubiera sido más que suficiente para entender esa parte. Eso fue lo que nos quisieron explicar y creo que ya había quedado bastante claro con la parte de Beyond the Sea. ¿No? Nos dijeron, hay una razón por la cual la canción te está mandando más allá del mar. Eso quiere decir que en la isla están bien, que en la isla están sobreviviendo, que en la isla están tranquilos. Entonces creo que se sobreentiende. Ahora, lo quisieron explicar más adelante, metiéndonos una subtrama completamente irrelevante. Ahora, qué maldita necesidad de tener siempre a un personaje haciendo algo estúpido para que nosotros digamos, ay, este cabrón ya, mátenlo por favor. ¿Cuál es la maldita necesidad? Ahora con el hijo, ¿no? O sea, en la parte en la que, o sea, entiendo el dolor, entiendo el miedo, entiendo el sufrimiento, pero ya pasaron bastantes años desde el inicio del problema. El hijo ya entiende a qué se atienen, cuál es el conflicto, por qué no pueden hacer ruido. Y en la parte en la que cae en la trampa para osos, hacer demasiado ruido para mí me arruinó un poquito la escena, porque la escena para mí era brutal. O sea, era excelente la parte en la que se atora Emily Blunt y de repente hacen ruido y activan la trampa y tienen que correr y para pinche colmo el niño cae en la trampa para osos y entonces un grito inicial hubiera sido más que suficiente, pero que en la desesperación o el dolor de alguna manera, o sea, no era la necesidad de hacer tan exagerado ese grito. Qué desesperación con el pinche niño, pero para mal. O sea, la película tiene muchas escenas en donde yo pensé que, o sea, constantemente estaba pensando, nos van a hacer tener tensión con algo que se pueda caer o algo que pueda hacer ruido, ¿no? Entonces nos van a generar, ¿cómo decirlo? O sea, van a ponernos varias escenas en donde algo se pueda caer o algo pueda ocurrir que pueda crear ruido y entonces con eso nos van a querer meter tensión. Y a pesar de que yo iba muy juzgado, digamos que, bueno, sí, muy prejuicioso con esa parte, sí, efectivamente, obviamente hay muchas escenas así, pero están bien logradas y sí consiguieron meterme tensión, porque sí hubo muchas escenas en donde yo pensaba, ay, hijo de su pinche madre, va a hacer ruido, ¿no? Entonces están bien logradas, en esa parte es un punto a favor, pero este tipo de escenas un poquito exageradas con el niño, ¿cuál es la maldita necesidad? Ya habían hecho el suficiente ruido como para que nosotros entendiéramos que ahí venía el pinche monstruo. Y luego la parte en la que Emily Blunt se va por sus cosas a la farmacia y entonces el pinche squinkle se sale. Cuando se sale del búnker, ¿cuál es la freaking necesidad? No, o sea, son escenas que te ponen más como, ay, este pinche squinkle, que lo maten, en lugar de que te metan tensión. O sea, son cosas innecesarias. Ya tenemos suficiente tensión. Era más que suficiente tener a Emily Blunt andando por ahí en la farmacia con peligro de hacer ruido y a su hija con el amigo del esposo por allá también con el riesgo de hacer ruido. O sea, ya eran suficientes, digamos, situaciones tensas que nos podrían generar esta ansiedad, que no es necesario la parte del pinche squinkle. No, o sea, ¿qué consigue? Se espanta, se cae, hace ruido, ¿no? O sea, no es necesario. Hay otras maneras en las cuales muchísimo más simple pudieron haber generado tensión sin la intención de verse ambiciosos y regarla. Entonces, esas son las cuestiones que yo tengo conflicto con A Quiet Place 2. Entonces, otra vez, las cosas que no me habían gustado de A Quiet Place 1 aquí se componen, pero se arruinan con otras cosas que no me terminan de convencer, como el final. Sí,
Entiendo que el final se hizo dejándonos en claro que va a haber una tercera parte, pero volvemos al punto, o sea, ¿qué les costaba de repente hacer un zoom out? ¿No? O sea, ya la niña mató a este monstruo, a esta criatura, y de repente hacer un zoom out mostrándonos el caos de la gente así a lo lejos, ¿no? O gente preparándose en armas para rebelarse contra las pinches criaturas. O poner una escena en donde viéramos a los ojos rojos a alguno que haya sobrevivido y que nos den a entender que la siguiente va a ser parte de su venganza también, ¿no? O sea, ¿qué les costaba? La película dura 90 minutos, o sea, hora y media, 5, 10 minutos más de contexto, no les hubiera hecho daño. Entonces, otra vez, una relación amor-odio con A Quiet Place 2. De nuevo, se siente irrelevante la primera parte después de haber visto la segunda. Si te vas a aventar un maratón, pues creo que tranquilamente te puedes aventar la segunda sin haber visto la primera, porque pues no hay necesidad, te recuerdan todo lo que pasó, y creo que funciona mejor esta segunda parte, que de nuevo se siente más como un reboot que como una segunda parte. Entonces, está bien, volvemos al punto, sí me gustó más que la 1, pero tampoco puedo emocionarme ni saltar de la emoción y decirte, wow, maravillosa película, porque tiene muchas otras partes que no me terminan de convencer. Por ejemplo, si ya vieron que no pueden sobrevivir al agua, si ya se dieron cuenta de esa parte, y si ya se dieron cuenta de que persiguen el ruido, ¿por qué no ponerse en los pinches botes en toda la costa, lo suficientemente lejos como para que de un salto no los alcancen, haciendo ruido, atrayendo a las criaturas para que salten al agua y se ahoguen poco a poco? ¿No? O sea, podría ser una solución. ¿Por qué no al menos lo intentan? ¿No? O sea, ay, muchas cosas. Así que bueno, ¿te recomiendo verla? Sí, sí te recomiendo verla. Honestamente sí te recomiendo verla. Pero tiene ese tipo de cosas puntuales que a mí, personalmente, particularmente, Sebastián Chávez, no me terminan de convencer. Así que, pues bueno, espero haberte ayudado. Si llegaste hasta el final de este video, te lo agradezco mucho. Nos vemos próximamente con más reseñas. Y que tengas una excelente tarde. Mi nombre es Sebastián Chávez. Esto es La Orden del Cine. Hasta la próxima.